La falsa resurrección. Ganamos el partido en Cajabamba, pero nuestros delanteros no saben a qué juegan. Soy adetista y hablaremos sobre el UTC 0 ADT 1. En el primer partido como técnico interino de Leo Rojas, volvimos al clásico 4-2-3-1 de la era de Franco Navarro, con Hermosa en el arco, Berzano como el lateral izquierdo, Cabello como el lateral derecho por tantos lesionados, Choi y Montenegro como defensas centrales, Robles y Barreto como pivotes, Rojas como mediocampista izquierdo, como mediocampista derecho Mauro Daluz, como mediapunta Cedrón y Vidales de 9. Con este sistema con los laterales muy bien abiertos y el doble pivote bajando y subiendo para poder salir, Barreto era el que tenía principalmente esta función y no logró cumplirla nada bien en la transición entre la defensa y el mediocampo. Además Robles, que es un mediocampista mucho más box to box, subiendo y bajando, sí generó mucho más e incluso Víctor Cedrón tuvo que bajar a la zona del pivote para intentar hacer salir el balón. Además Robles fue el que generó bastantes jugadas así, dando pases largos a Mauro Daluz e incluso a Vidales, ya que bajaban bastante, más veloces quedaban arriba, como Mauro Daluz, que picó varias veces al espacio, e incluso Montenegro era el que daba los pases largos para intentar salir desde la defensa, ya que tiene una gran visión de juego. Al no tener ningún pivote puro, en este caso Ascuez sí estaba en la banca, pero no lo pusieron de titular. Y con los jugadores de UTC marcando muy bien en ambas bandas, los laterales tenían que, ya que Berzano y Cabellos estaban casi siempre ubicados en la zona del interior intentando tirar al arco. Nuestros extremos no sabían qué hacer al finiquitar las jugadas o cómo intentar desarrollarlas aún más, ya que recibían el balón e intentaban regatear y no siempre les salía, como Joao Rojas y Mauro Daluz, que este último picaba mucho más el espacio, aunque tuvo muy mala definición. De más está decir que en este sistema Vidales queda completamente inhabilitado, ya que no es un 9 de área, y en el formato que usaba Decio picaba mucho más el espacio y corría. En las pocas veces que tuvo el balón casi no pudo hacer nada, ya que era bastante bien marcado por los dos centrales e incluso casi nunca recibía el balón. Al tener este problema en el mediocampo, finalmente al tener a Barreto en esa posición y no haber rendido y con los laterales bastante arriba, UTC generó varias jugadas e incluso hay una gran atajada de Eder Hermosa para evitar uno de los primeros goles. Y también cuando Jeffrey Quintero estuvo cerca de marcar el gol, pero chocó en el palo. En el momento en que Ascuez entra por Ademar Robles, empieza a cumplir la función que tenía Barreto, que es generar la transición entre el mediocampo y la defensa para poder salir. Con una gran pisada que genera Ascuez, y con la entrada reciente de Rengifo envía un pase para que Berzano tire un pase al hueco y para que Rengifo, con una muy mala salida del arquero, logre patear al arco. Y al principio se ve que está inhabilitado, pero el lateral izquierdo de UTC, por la punta del botín en la parte de la banda izquierda, se ve como está un poco más retrasado y lo habilita completamente a Rengifo, ya que la defensa estaba bastante adelantada. Hablando individualmente de cada uno, Eder Hermosa no tuvo un buen partido, tapó lo que tuvo que tapar, salió muy bien y puso el pecho por el equipo en una jugada donde Jeffrey Quintero casi llega al balón. Luego, como lateral izquierdo, Fernando Berzano siempre tiene una gran labor ofensiva jugando de lateral izquierdo, en este caso casi como extremo, pero apoyando muy bien al mediocampo y también para atacar. De hecho, generó algunos tiros y fue el que le da la asistencia a Rengifo. Como lateral derecho, Carlos Cabello, que ya ha sido reconvertido a extremo izquierdo, pero con la falta de Ángel Pérez y Jair Soto, que están lesionados, tuvo que volver a su posición natural. Aunque no fue un gran partido, tiene bastantes virtudes y en general hizo un partido un poco regular y apoyó muy bien ofensivamente. De centrales, Choi tuvo un partido normal, no tuvo mucho trabajo que hacer, así que es un partido en el que digamos que cumplió. Luego, Montenegro. Como siempre tenemos que tener un defensa que comete errores, como ya lo teníamos con Narváez y en este caso fue Montenegro. Cometió bastantes errores defensivos, aunque tuvo también bastantes buenas jugadas. No fue necesario que él tuviera que cometer falta y le sacaran tarjeta amarilla, lo que se valora bastante. Como doble pivote, Barreto tal vez hizo un muy mal trabajo como pivote, aunque él estaba un poco más arriba como mediocampista, pero en general no hizo un buen partido, no generó lo que tenía que generar. Y además Robles, que creo que era el que estaba mucho más de pivote, aunque tampoco es que bajara tanto, fue el que generó más jugadas desde el mediocampo con pases largos e incluso conectó creo que alguna jugada con Joao Rojas o Mauro Daluz, no recuerdo muy bien. Luego tenemos a Víctor Cedrón, un mediocampista ofensivo que siempre cumple en el partido, muy bien a pelota parada,
y teniendo que bajar para cumplir la función de los mediocampistas y teniendo que bajar para tener que cumplir la función del doble pivote, apoyando mucho más en lo que en sí es su posición. Mauro Daluz el partido pasado entró desde la banca y mostró ser un completo fiasco, y en este partido lo terminó de confirmar. Tuvo unas 5 ocasiones y ninguna la pudo meter. No pudiste hacer eso ni picando el espacio, e incluso hubo una jugada donde tal vez tuvo que ser roja, pero mirando muchas veces la repetición, Mauro Daluz pudo haber llegado a ese balón, ya que tiene una gran velocidad, pero al mínimo contacto que siente del defensor de UTC se lanza, y aunque en el principio se nota que es una roja, Mauro Daluz nunca tuvo el control del balón y estuvo yendo a picar. Él posiblemente iba a llegar mucho antes que el defensa y el arquero, pero decide lanzarse al sentir el primer jalón de camiseta. Obviamente le anulan la roja luego de haber sido chequeada en el VAR. Como mediocampista izquierdo o extremo, Joao Rojas, un pésimo partido como siempre, logra tener regates, avanza, pero no logra desarrollar estas jugadas. Regatea 1 o 2 veces, pero cuando intenta mandar un centro o un pase atrás para poder rematar desde fuera del área, no logra conectar ninguno y casi siempre perdía el balón. Tiene 36 años y yo creo que hay jugadores que merecen la oportunidad. Claro ejemplo, Oscar Pinto, que ingresó desde el segundo tiempo e hizo un mucho mejor partido, siendo mucho más rápido, ya se recuperó de su lesión y él sí está dando respuesta entrando desde el banco y en el partido anterior siendo titular. Ahora mismo entre Daluz, Rojas y Pinto merece ser mucho más titular. Y como punta, Vidales ha mostrado ser un gran falso 9, pero en el esquema de Decio le servía mucho más, ya que picaba el espacio, corría bastante y tenía un asistidor que era Montenegro. En este sistema de juego es mucho más tocar el balón, jugar al hueco, generar por las bandas y por el medio campo, y apenas pudo tocar el balón, y en la única que creo que tuvo clara, los dos defensas centrales de UTC lo marcan y lo inhabilitan completamente. En estos casos funciona mucho más un 9 de área, que podría ser Rengifo o Adrián Fernández, y por eso mismo es que cuando entra Rengifo logramos ganar el partido, al igual de que el cambio de Ascuez solucionó todo el problema que había en el mediocampo con Barreto y además Robles. Tuvo una gran pisada y logró mandarle el pase perfecto a Berzano para que se la dé a Rengifo y pique y marque un gol. Un señor de 42 años nos salvó el partido, nos salvó las papas nuevamente como contra Binacional. Este señor que se va a retirar esta temporada está siendo muy importante estas 2 últimas fechas, y Adrián Fernández hasta ahora no se recupera, y creo que el próximo partido por fin podría llegar a ser titular. Con este sistema de juego volvimos a lo de siempre y empezamos a generar nuevamente. El problema principal ahora mismo en ADT es el medio campo. No tenemos un pivote y no tenemos un mediocampista como Ascuez que logre realizar estas jugadas que nos dan los goles. Barreto tuvo un pésimo rendimiento en este partido, además Robles sí jugó muy bien, y este podría ser un mejor dúo con Carlos Ascuez, ya que Robles es alguien que sube y baja para defender y Ascuez es un pivote que genera bastante el ataque. Al igual que los extremos son otro problema del cual tenemos que mejorar. Tenemos a Pinto y a Carlos Cabellos y los podemos colocar ahí, e incluso Vidales podría retomar su posición de extremo con la recuperación de Adrián Fernández. Aún están en conversaciones con Pablo Bengoechea y Hernán Lisi para que dirijan a DT, pero por lo visto en este partido Leo Rojas fácilmente podría ser el director técnico de este equipo, aunque ya es el entrenador principal de la reserva que está en Liga 3. Cusco FC es nuestra próxima parada y jugaremos en Tarma, un partido que debemos de ganar para volver a retomar ese quinto puesto que casi siempre tuvimos el año pasado.